Qué bueno que sigue con nosotros en el Radio Club TV, amigos de la batalla de la fe. El domingo pasado yo estuve predicando en nuestra iglesia de las Romanas sobre la necesidad de tener presente la idea que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, transmite a la iglesia de Corinto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la preocupación del apóstol Pablo venía por una serie de conflictos, diatribas, situaciones difíciles, incómodas que se estaban dando en la iglesia de Corinto en todos los niveles. Y uno de los problemas que él enfoca al hacer este planteamiento es que los hermanos debían entender que la iglesia era como un cuerpo con miembros haciendo diferentes funciones. Y la otra idea que se desprendía de ahí era que la iglesia sería solamente efectiva e impactante en la medida que disfrutara de la sanidad espiritual. En la tarde prediqué sobre este último aspecto, pero en la mañana me concentré en la unidad de la iglesia. La ciudad de Corinto era una ciudad cosmopolita, con muchas influencias extrañas, con muchas religiones, con mucha inmoralidad, con mucha perversión sexual. Corinto era conocido como una ciudad sensual, donde la sensualidad dominaba todo el espectro de la población. Y ese trasfondo tenía su impacto en la iglesia. Cuando una iglesia surge en una comunidad con un trasfondo, como el caso de Éfeso, muy vinculado a la hechicería, a la brujería, a las invocaciones de deidades y demás, ese trasfondo tiene un impacto en la gente, en la forma en que interpreta el Evangelio. Y por eso los pastores, los líderes espirituales que Dios establece en cada lugar, una de las cosas con las que tienen que luchar es que la gente entienda el mensaje genuino del Evangelio, al margen de su trasfondo. Ahorita hablábamos de ingeniería. Para ti es muy fácil entender los términos, el lenguaje, la visión desde tu punto de vista profesional. Igualmente le pasa a un médico. El Evangelio de Lucas, una de las grandes diferencias y el énfasis que pone en las sanidades y los detalles que da es por el trasfondo de su condición de médico. Sí, claro. Y todas esas cosas tienen una incidencia en la forma de uno ver el mundo, de interpretar hasta la misma fe. La iglesia de Corinto enfrentaba grandes desafíos por su trasfondo y, por supuesto, la obra del diablo en contra de la iglesia del Señor. Y Pablo enfrenta el tema de la desunión, la falta de unidad. Y yo recomiendo a los hermanos que comiencen con ese capítulo 1 de Corintios, porque ahí, y el capítulo 3 y demás, donde el apóstol tiene que tratar sobre estos temas. Había un partidismo, había una tendencias, grupos, cada uno tratando de fanatizarse detrás de un líder. Sí. Y todo esto había traído división. Y Pablo le dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo creo que esa idea hay que promoverla hoy en día, Amén, desde la perspectiva de la unidad que se requiere en la iglesia del Señor. Tristemente, uno nota en mucha gente que está en el liderazgo que usa el discurso de la unidad precisamente para establecer la división. Wow. Y eso es triste, Sí, claro. porque no debería ser. El que promueve la unidad debe estar dispuesto a sacrificar Para mantenerlo. sus intereses, sus deseos. Y Pablo enfrenta esta situación en la iglesia de Corinto, y una de las declaraciones interesantes aparecen en el verso 6 al 9 del capítulo 3, cuando dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantes algo,
ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros todos somos colaboradores de Dios y somos labranza de Dios, somos edificio de Dios. Gloria a Dios. Por eso, todos los que me están sintonizando, que forman parte de la iglesia del Señor, tienen que promover la unidad del cuerpo de Cristo. No quiere decir que vamos a ser iguales exactamente. Y una de las cosas que en la práctica, y lo vemos con la analogía del cuerpo, es que el cuerpo tiene dedos, tiene mano, tiene brazo, tiene codo, tiene hombro, para solamente poner este lado. Pero aquí hay una pierna. Hay dedos en los pies que son diferentes a los de las manos. Sí, claro. Hay oreja, hay boca, hay nariz. Eso es externamente, por dentro imagínate. Todas las partes del cuerpo no son iguales. Todos los hermanos en la iglesia no tienen los mismos talentos. No tienen el mismo llamado. No tienen la misma gracia. No le ha sido dado el mismo don. Hay algo, pastor, que hay elementos del cuerpo, parte del cuerpo que se exhiben, pero hay órganos internos que no se ven, pero hacen una función vital. El corazón no se ve. Por ejemplo, no se ve, pero sin corazón. Si se para el corazón, se murió. Ahí está. Entonces, ese concepto, yo creo que hay que predicarlo porque en la iglesia se ha metido mucho el populismo y la mal llamada democracia. Y eso es lo que ha traído es división. Yo creo que en la iglesia no debe haber democracia, debe haber un alineamiento es que de Dios. En la palabra de Dios tú no encuentras eso. Eso nos lo hemos inventado los humanos, los seres humanos, para complacer al pueblo. Vox populi, vox de Deus. Siguiendo esa declaración griega. A Jesucristo era mayoría y lo mataron y se estaban todos erróneos. Efectivamente. Entonces, no significa, unidad no es sinónimo de uniformidad. Si queremos asimilar el concepto de que somos el cuerpo de Cristo, debemos vivir unidos, a pesar de que unos seremos visibles, otros serán anónimos, unos harán un tipo de cosa, Dios lo usará en una cosa y otros lo usará en la otra. Todo el mundo no tiene que subir al altar, todo el mundo no puede ser músico ni adorador, todo el mundo no puede hacer todas las cosas que se hacen en la iglesia. Entonces eso es importante que la gente lo entienda. Tampoco es sinónimo de independencia per se, sino que por el contrario, la mano, el brazo necesita el hombro, porque es donde se sostiene. En la coyuntura, claro. Es decir, esa diferencia, esa diversidad no te da independencia. Por eso es que Pablo usa la analogía del cuerpo. No vamos más lejos, pastor. Yo tengo un dolor en el hombro, pues a mí me duele hasta el meñique. Hay algo que me une. Pero ahí. La mano no puede decir, yo no voy para donde va el cuerpo. La mano tiene que ir porque está conectada al cuerpo. Obligado. Igualmente la cabeza y demás. Y eso es importante. Pablo lo dice en el capítulo 12, verso 14, dice, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Se me acabó el tiempo. Pero vamos a trabajar esa idea. Yo quise compartir eso porque el segundo mensaje donde hice énfasis a la sanidad y a la santidad, ese salió a los medios, pero esta parte que tratamos en la mañana no salió a los medios. Y creo que es oportuno insistir en que procuremos, trabajemos, nos esforcemos y si tenemos que sacrificarnos,
sacrifiquémonos por la unidad Amén. del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ayúdanos, Señor, que nosotros trabajemos por la unidad verdadera, para que el mundo, a través de nuestro testimonio, cree en ti y busque de ti, se cumpla lo que en tu oración sacerdotal de Juan 17 le pediste a tu Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Se acabó el tiempo.